Resulta que hace unos días, ¿cuándo fue exactamente la entrevista con el interventor? Antes de ayer. Antes de ayer, exactamente. Para las personas que tal vez no conocen bien cómo es el trámite de lo que sucede cuando hay una intervención en un hospital, particularmente en el Chocó, pues Paula, este interventor le tiene que rendir cuentas a la Superintendencia de Salud de acuerdo a su gestión. Y es que le dicen, bueno, usted vaya y ponga orden allá y usted es el que tiene que tomar unas decisiones. Esto tiene cierta independencia del Ministerio de Salud. Claro que sí, Andrea, porque el interventor es cuando el hospital no hay quien lo salve, entonces ahí entra la Superintendencia Nacional de Salud y pone como a su representante, y a partir de la fecha de que se nombra un interventor, no se mueve un solo peso sin que el interventor dé la orden, porque él es el que va a tener que responder por las finanzas del hospital. Exactamente. Y usted nos traía la denuncia que hacía justamente el interventor del hospital del departamento del Chocó, quien dijo que se sintió maltratado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, porque él, en esta visita que hizo al departamento del Chocó, pasó por encima de él, se extralimitó en sus funciones, lo empezó a regañar, él se sintió irrespetado, maltratado, pero además de eso, él dijo que había un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque quien es su jefe, pues la superintendente delegada para los asuntos especializados que tienen que ver con las interventorías, pues es la esposa del señor ministro de Salud. Así que no había una independencia para ponerle en conocimiento de ella las quejas que tenía, y por eso él presenta su renuncia protocolaria, y después la esposa del ministro, es decir, la jefe del interventor, le dice, sí, ¿sabe qué? Sí, le aceptamos la renuncia y mejor hágase a un lado. Estos señalamientos fueron muy graves y él quedó de enviarle a usted también unas pruebas de lo que decía. Sí, Andrea, él nos dijo, deben haber videos, audios y demás sobre esas órdenes que empezó a darme reiteradamente el ministro. Pues hoy, Andrea, traemos en Sigue la W en primicia esos videos que dan fe de lo que dijo acá el ex interventor Carlos Ariel Rodríguez. Así que vayamos rápidamente con el primer video, el video del Chocó, en donde aparece el ex interventor. Veamos. Sobre la resolución, paguen sobre la resolución. Debían de haber pagado hace 2 meses sobre la resolución. Me escucha un minuto. Es que eso tiene una normatividad. Son recursos de destinación específica. Eso tiene una norma. Sí, me dio orden de que pagaba el pasivo, le dio el recurso de los asesores. Y ya se está modificando la resolución en la oficina jurídica, porque usted pague sobre la resolución. Ya, no se puede, pague el lunes sobre la resolución. No se puede pagar porque la super tiene que mirar y revisar la asignación. La de septiembre. No puedo pagar, jefe, porque la super es la que tiene intervenir este hospital. Y yo tengo una norma. Por eso. Pero usted tiene una resolución que la aceptó la super de septiembre. No, jefe, todavía no. Estamos en la base estamos sobre esa base de asignación, haciendo las modificaciones. Hombre. Eso no es así de fácil. Pagar sobre esa resolución. Vienen a revisar, hay que revisar documentos y solicitar. Sobre la resolución. Vamos a pagar sobre eso. Vamos a pagar sobre eso. Pague sobre la resolución. Usted la tiene más clara. Usted la tiene más clara. Ahí estamos viendo entonces las personas que quieran conectarse y las personas que de pronto están en la radio, les explicamos un poco. Está entonces el ministro rodeado por los trabajadores del hospital en el departamento del Chocó, que por supuesto están muy angustiados por pagos represados de sus salarios y les dicen, bueno, ¿qué hacemos? Entonces el ministro ahí está insistiéndoles, paguen sobre la resolución, y el que está al ladito de él, al lado izquierdo, es el interventor, que le dice, no, jefe, pero es que no se puede, explíquenos un poco más. Sí, ahí la persona que aparece es el ex interventor Carlos Ariel Rodríguez, quien salió hace pocos días justamente de este cargo después de estas controversias con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces el ministro dice, paguen bajo la resolución, paguen lo que se debe con la resolución actual. Y entonces ahí ingresa el interventor y le dice, jefe, pero es que así no se puede hacer. Jefe, hay unos procedimientos que yo tengo que hacer en la Supersalud, y el ministro dice, no,
paguen bajo la resolución. Entonces, este es el primer video, Andrea, en donde justamente aparece la persona que hizo acá la denuncia en Sigue la W en contra del ministro. Vamos con el segundo video de Chocó sobre las lavanderas, y es que el exinterventor, el señor Carlos Ariel Rodríguez, dijo acá en los micrófonos de Sigue la W que el ministro le estaba dando órdenes de cómo administrar todo el tema de los recursos que se enviaban desde Bogotá. Así que veamos el siguiente video, por favor. De lavandería está todo el año. Todo el año. Ustedes no me escucharon a mí. Dije yo que compraran las lavadoras, compraran las cosas, compraran las secadoras y pusieran a unas mujeres, madres, cabezas de familia, a operar la lavandería. No me escucharon. Y hicieron un contrato por un año. Listo, lo revisamos. Todo eso. Lo revisamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos es que las cosas sean de acá, no comenzar a tercerizar todo. La celaduría es otro tema que es un poco complejo, pero por ejemplo, aquí hay muchas señoras que necesitan trabajo, madres, casas de familia, se monta todo, las contrata a ellas, las contrata, las pone a trabajar acá y se encargan de la lavandería, la secada y la planchada. Simple y llanamente. Excelente. Y le dije, compre todo eso. Y le mando la plata si necesita. Y ponen ahí, lo mismo en la cocina, la misma cosa. No necesito tercerización. Lo mismo que no necesito, si vamos a comprar la torre para gastroscopia, necesito es que consigan los especialistas. No contratar con una persona que es que a ver entonces cuánto le damos. No, eso es tercerización, eso no es tener un servicio. Pues Andrea, ahí veíamos otra vez de nuevo al ministro en esa visita que hizo al Hospital San Francisco de Asís en Chocó, en donde le dice a los funcionarios por qué no han contratado el tema de las lavanderas, por qué no me han hecho caso, por qué no me escucharon. Entonces, digamos, aquí lo que evidencia este video y este audio que a esta hora están viendo nuestros oyentes es que pues el ministro sí estaba dando órdenes para que lo que él dice es que el hospital saliera adelante. Y allí él lo que está pidiendo es que se contraten a lavanderas de la región y que se haga el proceso mucho más fácil para que pueda existir pues toda esa zona de lavandería al interior del hospital. Sí, mire, aquí están también comentando que el ministro, por ejemplo, dice, Johnny Sánchez, el ministro tiene la razón en todo lo que habla, ahora entiendo por qué está berraco. Dice F. Roldán, el cucho es gruñón, pero se mete al campo y alega y se da cuenta de las cosas. Carolina A, puede que sea gruñón, pero el hombre está trabajando. Eso es importante, por supuesto. El ministro dice, oiga, pero ¿cómo es posible que no hayan hecho estos avances? Claro que sí. Lo que pasa, Paula, es que hay que recordar que la interventoría tiene unas funciones específicas y aquí lo que denuncia el interventor es que él se sintió irrespetado y que el ministro pasó por encima de esas funciones que le concedió el encargo para hacer la intervención de este hospital. Entonces, sí, eso también es un choque ahí de trenes o un pasarse por encima de la normatividad de la ley y no tener en cuenta lo que decía el interventor. Sí, eso hay que aclararlo, Andrea, y es que, por supuesto, en estos videos el ministro en ningún momento escuchamos que digan, contraten a tal persona en específico, sino él está pidiendo celeridad y empieza a dar una serie de órdenes. Pero como usted menciona, ¿cuál es el conducto regular? Porque la jefe del interventor que está hablando allí, que le dice al ministro que no sobrepase las funciones y no dé esas órdenes porque no es tan fácil como usted sacar la plata del bolsillo y empezar a pagarle a todo el mundo, sino es una entidad que está vigilada por la Superintendencia de Salud y cualquier movimiento o traslado que se haga tiene que ser informado a su jefa, que recordemos es la señora Beatriz Eugenia Gómez, quien es la esposa del ministro. Entonces, en este caso sería la señora Beatriz la que tendría que estar haciendo, digamos, estos llamados de atención al señor Carlos Ariel Rodríguez. Pero rápidamente, Andrea, quiero que veamos el último video, que es el video de Chocó, donde el ministro les dice por qué no han licitado. Veamos. ¿Cómo así que yo le mando una plata a ustedes hace rato y no me han licitado Oiga, Luna, Jairo León. Jairo. ¿Cómo así que ustedes no han licitado? No iniciamos la licitación porque estábamos... Por eso van a iniciar la licitación ahora. Al día de hoy se iniciamos el tema de la infraestructura. ¿Yo para qué mando plata aquí?
¿Cuánto hace que mandé la plata para recuperar ese hospital? Ya pasó un mes y ni siquiera se ha iniciado la licitación. Los equipos sí ya iniciaron. No, es que no me interesan los equipos pueden llegar después. Como el es una cosa que no puede demorarse, que es recuperar el hospital. Pues Andrea, este último video que veíamos, el ministro dice, ¿por qué no han licitado? Si yo les envié los recursos para que licitaran, ¿por qué se han demorado tanto? Allí los funcionarios les dicen, no, si empezamos el proceso de licitación, pero él dice, ¿por qué si yo envío los recursos, ustedes no han licitado? Ese es el último video, Andrea, que evidencia que en efecto el ministro sí estaba dando órdenes al interior del Hospital San Francisco de Asís y que tuvo muchísimos problemas con la ejecución que estaba dando en su momento el interventor puesto justamente por la esposa del ministro, por la señora Beatriz. Y rápidamente quiero que veamos, Andrea, cuál es la respuesta que nos entregan desde la Superintendencia Nacional de Salud sobre esa denuncia que hicimos aquí en Sigue la W. Mire, nos dicen la Superintendencia Nacional de Salud respecto a la entrevista suministrada por el señor Carlos Ariel Rodríguez, se permite informar lo siguiente. Entonces, lo que ellos dicen es que dentro del seguimiento efectuado por parte de la Dirección de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud de la Superintendencia a la gestión del señor Rodríguez Suárez, durante el ejercicio de su cargo, este agente interventor se identificaron una serie de hallazgos que contrariaban las políticas que rigen la intervención forzosa. También se constató que el agente interventor incumplió sin justificación alguna con la entrega de la información solicitada por la Superintendencia Nacional de Salud para el ejercicio de sus competencias. Otro de los puntos que nos hacen llegar desde la superintendencia es que ante los hallazgos advertidos en el Comité de Medidas Especiales, la superintendencia por eso toma la decisión de remover del cargo al interventor de la época. Y finalmente dice, esta superintendencia rechaza enfáticamente las conductas constitutivas de presunta violencia contra servidor público ejercido por el señor Rodríguez Suárez contra la superintendente delegada Beatriz Gómez. Es decir, Andrea, que en este documento la superintendencia está diciendo que hubo violencia por parte del exinterventor que nos puso aquí las denuncias en contra de la señora Beatriz Gómez. Que hubo... Entonces ahora le salió a deber el señor Carlos a la señora Beatriz. ¿Usted me puede repetir ese último parrafito de donde mire, dicen eso que usted menciona? Esta superintendencia rechaza enfáticamente las conductas constitutivas de presunta violencia contra servidor público ejercido por el señor Rodríguez Suárez contra la superintendente delegada, que en este caso es la señora Beatriz Gómez Consuegra, quien es la esposa del ministro Jaramillo, toda vez que ninguno de los señalamientos realizados a la citada funcionaria se ajustan a la realidad. Pero ahí también quedan otros cuestionamientos, Paula, porque es que él insiste en que no tuvo pues la transparencia para haber puesto en conocimiento de su jefe estos cuestionamientos sobre el ministro, porque pues si la jefe de él es la esposa del ministro, pues muy seguramente queda difícil o él no tendrá las garantías para decir que ella va a llamar al orden a su señor esposo, pero es el ministro. Es que por eso es que hablamos aquí de un conflicto de intereses y él insiste en que no tenía entonces las garantías para poder en conocimiento el irrespeto que él sintió por parte del ministro. Sí, Andrea, y llama muchísimo también la atención de que a través de una resolución la Superintendencia Nacional de Salud saca a este interventor por extralimitarse en sus funciones, pero en los videos que estamos presentando hoy queda en evidencia de que el ministro en reiteradas ocasiones sí estaba dando órdenes de cómo el interventor tenía que ejecutar los recursos. Entonces lo que dice el exinterventor que salió hace pocos días, dice, si yo seguí todas las órdenes que daba el ministro, entonces ¿por qué me sacan por extralimitarme en mis funciones? Si yo lo único que hice fue hacer caso al jefe máximo de la salud en el país, que es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Entonces reiteramos que tenemos los micrófonos abiertos, Andrea, para la señora Beatriz Eugenia Gómez y también para el ministro Jaramillo, que nos explique primero cuál es la situación actual del Hospital San Francisco de Asís y también pues cuál es esa relación que tiene
entonces su esposa, si su esposa decide poner a una persona en un hospital para que haga la intervención, ¿qué tanto puede él influir como ministro en esa decisión que toma su esposa? Es que es difícil. Exactamente, exactamente. Y aquí no perdamos el foco de algo. Muchas personas están diciendo, esos videos, por ejemplo, dice Marlon Vargas, eso deja muy bien parados los videos al ministro. Él aboga por el interés general, que salga bien el hospital. Claro que sí, pero no se puede saltar las normas y las leyes y las disposiciones legales, porque en este caso también el interventor es el que tiene que tener el control de cómo se va a manejar los recursos, en lo que decía Paula, una entidad que ya no, nadie da un peso por ella, entonces llega el interventor y él es el encargado de mirar a ver cómo se va a invertir en los recursos. Y en este caso lo que él denuncia es que el ministro se estaría extralimitando en sus funciones. Y dice, por ejemplo, Adriana Suárez, el ministro y la esposa abusando del poder que les entregó Petro y se les salió a deber. Dice por acá que sí hay un conflicto, dice Carolina A, conflicto de interés, sí hay, ¿cómo es que la esposa en la entidad que vigila? Esas son las preguntas acerca de estos videos que nos trae Paula Bolívar, y por favor repitamos el primero, que es que ahí es donde se ve esa tensión entre el interventor y entre el ministro, que el interventor le dice, pero jefe, eso no se puede saltar los protocolos. Mostrémoslo nuevamente. Veamos, a ver. Este es el video Chocó, ex interventor para... Paguen sobre la resolución. Debían de haber pagado hace jefe, 2 meses sobre la resolución. Me escucha un minuto. Es que eso tiene una normatividad. Son recursos de destinación específica. Eso tiene una norma. Sí, me dio orden de que pagaba el pasivo y el recurso de los asesores. Y ya se está modificando la resolución en la oficina jurídica porque usted... Pague sobre la resolución. Ya. No se puede, pague el lunes sobre la resolución. No se puede pagar porque la super tiene que mirar y revisar la asignación. La de septiembre. No puedo pagar, jefe, porque la super es la que tiene intervenido ese hospital. Y yo tengo una norma. Por eso. Pero usted tiene una resolución que la aceptó la super de septiembre. No, jefe, todavía no. Estamos en la base estamos sobre esa base de asignación, haciendo las modificaciones. Hombre. Eso no es así de fácil. Vamos a pagar sobre esa resolución. Vienen a revisar, es que hay que revisar documentos. Y solicitan sobre la resolución. Vamos a pagar sobre eso. Vamos a pagar sobre eso. Pague sobre esa resolución. Usted la tiene más clara. Usted la tiene más clara. No, jefe, que no se puede, y el otro que sí. Bueno, entonces pues queremos también escuchar al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para tener claridad. Paula, ¿el ministro le contestó? No, señora, pero le hemos escrito todos los días y aún estamos esperando que nos atienda la llamada o que venga aquí a la cabina de Sigue la W.